¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes, queridos alumnos. Estoy muy contento porque es en este momento en que iniciamos el primer diplomado internacional de un tema apasionante, un tema que se llama neuromarketing, al cual me he dedicado desde hace ya unos 8 o 9 años. De hecho, el tema de neuromarketing lo fuimos desarrollando durante todo este periodo de tiempo. Y les digo, es un tema apasionante, me da mucho gusto que estemos iniciando este diplomado internacional para poder transmitir toda esta información, todo este conocimiento nuevo que hemos venido adquiriendo a lo largo de este tiempo. Y bueno, el tema neuromarketing, si uno quisiera definir qué es neuromarketing, pues podemos verlo desde muchas perspectivas. Les puedo decir que en primer lugar es un tema apasionante, es un tema en el cual intervienen muchas disciplinas, es la conjunción de un grupo de disciplinas dentro del campo de las neurociencias, dentro del campo de la psicología, dentro del campo de la teoría del consumidor, dentro del campo del marketing, y todo esto empieza, digamos, a configurarse para poder llegar a lo que hoy llamamos neuromarketing. Si quisiéramos definir qué es neuromarketing, diría yo que si quisiéramos una definición así muy precisa y muy puntual, podríamos decir que es la aplicación de métodos desarrollados dentro del campo de las neurociencias aplicados al marketing. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, en primer lugar lo diferenciamos de lo que es realmente la teoría del consumidor. O sea, hay posturas en las cuales algunas personas están adquiriendo conocimientos de cómo funciona el cerebro, de cuáles son las funciones mentales, cómo el ser humano responde ante ciertas situaciones. Y hay consultores de empresas dentro del campo de la mercadotecnia que dan muy buenas recomendaciones a las empresas. Sin embargo, de lo que vamos a hablar aquí en este curso es de cómo el desarrollo neurocientífico, el registro de la actividad cerebral, el registro, digamos, la metodología que se ha venido desarrollando en los últimos prácticamente 20 años, que ha sido extraordinaria con el uso de tecnología muy sofisticada, como es la resonancia nuclear magnética, como es la tomografía por emisión de positrones, como la electroencefalografía, el mapeo cerebral, los potenciales evocados, las respuestas periféricas del sistema nervioso y demás. Lo hemos ya podido conjuntar en una metodología y una tecnología que nos permite ya entrar a conocer a fondo al consumidor. Que este es realmente el reto de la mercadotecnia actual. La mercadotecnia ha ido pasando por toda una serie de procesos, una serie de momentos históricos, yo diría, en la cual los retos han ido cambiando. El reto que tenían los mercadólogos hace 10 o 15 años es completamente diferente al reto que tienen actualmente. Y el mayor reto de este momento es conocer al consumidor. Y es por esta razón, por este conocimiento del consumidor, que las neurociencias y el conocimiento cerebral y el conocimiento de lo que ocurre en este órgano tan maravilloso que tenemos dentro de nuestro cráneo y encima de nuestros hombros, nos permite pues tomar decisiones, nos permite comprar, nos permite ser lo que somos, recordar lo que recordamos, y es ahí donde vamos a estar hablando en este diplomado internacional. No nada más vamos a hablar de la parte teórica y de estas posturas, sino que vamos a hablar con más profundidad de las neurociencias, vamos a explicar un poco la neuroanatomía funcional, cómo funciona, claro, a grandes rasgos el cerebro. No nos vamos a meter, digamos, en toda la profundidad tal vez que un neurocientífico quisiera, pero sí lo suficiente para que personas relacionadas con la mercadotecnia, ya sean psicólogos del consumidor, mercadólogos, investigadores de mercados y demás, puedan conocer las bases de cómo funciona el sistema nervioso, este órgano maravilloso, y el sistema nervioso periférico, y de cómo podemos registrarlo, cómo podemos analizarlo, cómo podemos comprenderlo,
Y bueno, les platicaré en un momento más la historia de cómo fui llegando al neuromarketing, o más bien de cómo el neuromarketing fue llegando a mí, porque realmente, y se los voy a platicar en un rato más, cómo esta metodología que hemos venido desarrollando fue totalmente fortuita, fue totalmente sin buscarlo. Así sucede, así se lleva a cabo en la ciencia. La ciencia, muchos de los hallazgos científicos son fortuitos, son por serendipia, sin buscarlos, y así fue como se llevó a cabo el neuromarketing en mi caso personal. Ya hablaremos de cómo digamos, esta metodología ha ido pasando por diferentes procesos también de maduración, de desarrollo, hasta llegar a ser lo que el día de hoy es una metodología, y en particular neuromarketing, que es este laboratorio que nosotros tenemos, ha podido desarrollar toda esta metodología para conocer al consumidor. Bueno, pues como les digo, estoy muy contento por iniciar esta experiencia nueva junto con la universidad, en la Universidad La Salle, ¿verdad?, que tiene una presencia a nivel mundial, y bueno, pues aquí empezaremos con el temario. Sin más, les voy a presentar al maestro César Monroy, que es la persona con la cual hemos desarrollado este curso, este diplomado internacional, y César es parte de nuestro laboratorio. Es un gran metodólogo, es una persona a la cual también le vamos a aprender muchas cosas, y bueno, le voy a pedir a él que nos hable un poco de la estructura del diplomado, en qué va a consistir, cómo lo vamos a llevar a cabo, y posteriormente, en un momento más, entraremos ya de lleno a conocer esta historia de cómo hemos entrado dentro del campo de neuromarketing. Bueno, muchísimas gracias, doctor Romano, por esta introducción a nuestros alumnos del Diplomado Internacional Online en la Universidad La Salle. Vamos a hacer un breve antecedente de cómo está organizado, cómo tenemos acomodados los módulos de este diplomado. Son módulos que están pensados dentro de 3 líneas básicas. Número 1, queremos darles fundamentos metodológicos, ustedes van a ver en la diapositiva, sobre cuáles son las técnicas de investigación que estamos utilizando actualmente en el campo del neuromarketing. Es decir, cómo podemos entrar a la mente del consumidor. Cada vez que hablamos que el neuromarketing entra a la mente del consumidor, ¿cómo se hace eso realmente? No es algo mágico que se quita la tapa de los sesos y entonces con una lupa vemos y entonces se prende un foquito verde en una región del cerebro y eso significa que a la persona le gustó el comercial. En realidad no es así, aunque algunas páginas de internet pareciera ser que el neuromarketing de eso se trata. No, el neuromarketing, antes que otra cosa, es una metodología de investigación y nosotros vamos a dedicar un conjunto de módulos a eso, a cuáles son las técnicas que se utilizan para entender qué es lo que ocurre en la mente del consumidor. Después tenemos otra serie de módulos en los que entendemos cómo se manifiesta, es decir, no nada más cómo lo medimos, sino cómo se está manifestando esta actividad que medimos en el cuerpo, en la mente, si se va a observar o no se va a observar una conducta, si la persona cuando me dice me gusta, ese me gusta se va a reflejar en una compra o se va a reflejar en un está bonito. Es decir, vamos a ver medición, vamos a ver si eso se manifiesta en una conducta y vamos a tener un conjunto de 4 módulos muy especializados en cómo se aplica. Es decir, ya que tengo la información o ya que entendí mi consumidor, ¿yo qué hago con esa información? ¿Qué hago con eso en términos de comunicación? ¿Qué hago con la información en términos de medios? ¿Qué hago con mi información en términos de marketing? ¿Qué hago con eso en términos de publicidad? Finalmente, los últimos módulos van a ser casos reales, casos prácticos. Estaremos visitando alguna tienda, estaremos mostrando los resultados de algún cliente, donde ustedes puedan ver los 2 caminos. Cómo aplicando una recomendación puedo obtener un cambio real y medible en mi población meta, o por el contrario, como un problema, una interrogante que yo tenga, cuando la investigo con las herramientas adecuadas, puedo realmente encontrar qué hay detrás de un comportamiento y poderlo
modificar para que esto se vea reflejado en una comunicación más efectiva, en un contenido más entendible, en desarrollos más atractivos, es decir, cómo lograr mis objetivos de una manera más rápida, más eficiente, a través de entender esta caja negra que es la mente humana. Ya nos podemos meter adentro de esto que ocurre en la mente y ahora vamos a explicarlo y mostrarles cómo hacerlo, cómo entenderlo y cómo aplicarlo. Este sería el módulo, son 15 módulos, cada módulo está repartido en grupos de 2 horas. 2 horas para que tengamos una sesión repartida entre un video y entre material de lectura, 2 horas con sus asesores o tutores y 2 horas en las que tendremos una interacción respondiendo preguntas y ustedes desarrollando algunas actividades. El total serán 90 horas, 15 módulos, los cuales hemos diseñado para que todos sean suficientemente formativos, entretenidos y además prácticos, que al terminar cada módulo ustedes puedan utilizarlo en su actividad cotidiana y lo puedan ir incorporando dentro de su propio desarrollo profesional. Les cedo la palabra al doctor Romano, quien ahora nos comentará sobre el contenido de la segunda parte de este primer módulo, sobre los antecedentes históricos del neuromarketing y cómo es que se ha creado, ha crecido y se ha desarrollado esta nueva metodología.